Buenos días. Vamos a comenzar entonces con la clase número 1 para estudiar las generalidades, la importancia del dibujo. En la evolución del dibujo, aunque los hombres no han podido ponerse de acuerdo para llegar a un lenguaje mundial de palabras y frases, ha existido un lenguaje realmente universal desde los tiempos más remotos, el lenguaje gráfico. Desde la prehistoria, el hombre ha empleado el dibujo para expresar, transmitir ideas y pensamientos. Los primeros pobladores pintaron sobre las paredes de piedra de las cavernas muchas obras pictóricas y de esa manera podían representar las actividades que llevaban a cabo en el día a día. El intercambio de ideas es algo esencial para el ser humano, ya sea de forma oral o escrita, pero en ocasiones estas vías de comunicación no son prácticas o útiles para determinado fin. De ahí que el hombre no tardó en darse cuenta que el dibujo también puede servir para expresar ideas. A partir de los dibujos de Leonardo da Vinci, se dio paso al dibujo industrial como medio de expresión técnica. Se dibujaba un cuerpo con sus diferentes vistas para poder determinar qué espacio iba a ocupar, cuánto material se debía usar, y de esa forma se agilizaba y se ahorraba tiempo y dinero en los diferentes proyectos que pudieran desarrollarse. En términos generales, la representación gráfica se desarrolló básicamente en dos direcciones distintas, la artística y la técnica. La artística, donde los pintores expresaban las actividades que desarrollaba la sociedad en ese momento, y la técnica, al representar elementos que requerían medidas, ubicación de espacio, para poder hacerlo con más precisión. Con respecto a la representación artística, puede reseñarse que en la antigüedad prácticamente todo el mundo era iletrado, no existía la imprenta, por lo tanto no había periódicos ni libros, y los pocos que habían eran manuscritos realizados en papiro o pergamino, y no eran asequibles al público. En general, la gente aprendía escuchando, mirando esculturas, dibujos, cuadros, expuestos en lugares públicos. El artista no era simplemente un artista, era también un maestro, un filósofo, un medio de expresión y comunicación. El dibujo, entonces, es una representación gráfica sobre una superficie generalmente plana por medio de líneas o sombras de objetos reales o imaginarios o de formas abstractas. El dibujo tiene como característica primordial el empleo del trazo o la línea frente a otras técnicas artísticas. En cuanto a la representación técnica, se desarrolló desde los comienzos de la historia, registrada ante la necesidad de representar objetos diseñados para su posterior construcción o fabricación. El dibujo técnico más antiguo que se conoce es un grabado realizado sobre una loseta de piedra que representa el diseño en planta de una fortaleza, realizado alrededor del año 4000 a.C. por el ingeniero Caldeo Gudea. Remontándonos a tiempos más recientes, Leonardo da Vinci usaba sus dibujos para transmitir a los demás sus ideas y diseños de construcciones mecánicas. El dibujo, entonces, es una herramienta fundamental para poder expresar las ideas que tienen que ver con diseños industriales o diseños de equipos, porque es una manera de garantizar que la otra persona a la cual se le está transmitiendo la idea pueda captar con mayor precisión. Vemos entonces que partiendo de un punto se puede construir cualquier elemento geométrico. Por ejemplo, podemos construir un polígono. Los polígonos se caracterizan por ser regulares e irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos los lados iguales y los ángulos internos también. Tenemos, por ejemplo, este polígono regular, que es un pentágono porque tiene 5 lados iguales. A partir de un polígono regular, podemos construir
un prisma, que es un cuerpo geométrico de base pentagonal, y a partir de ese volumen podemos generar edificios, naves industriales y otros. Partiendo de un polígono regular cuadrado, podemos decir que una pirámide de base cuadrada se puede construir y en función de ese volumen podemos desarrollar igualmente edificios, naves industriales y otros. Partiendo de un círculo se puede construir un cilindro de base circular y a partir de ese cilindro o de ese cuerpo geométrico se pueden construir tanques, vasos, tobos, silos para guardar alimentos y otros. También a partir de un círculo se puede construir un cono de base circular y a partir de allí se pueden construir embudos, chimeneas, reductores de tubería de una medida a otra. Entonces, es muy importante conocer las figuras geométricas para luego poder aplicar ese conocimiento al diseño industrial. En cuanto a los tipos de dibujos, de acuerdo al área de conocimiento, tenemos el dibujo arquitectónico, en el cual se representan planos de viviendas, de edificios, de centros comerciales, teniendo siempre presente, ¿verdad?, que esa área del conocimiento tiene su simbología, su normalización, de tal manera que un arquitecto en Venezuela puede hacer un proyecto y en Japón cualquier arquitecto puede leer, ya que las líneas y los símbolos están normalizados para esa área del conocimiento. También tenemos el dibujo urbanístico, que representa, como lo dice su nombre, urbanizaciones, todo el sistema de servicios, aguas blancas, aguas negras, las áreas verdes y todo lo demás. También tenemos el dibujo mecánico para dibujar elementos de máquinas, instalaciones sanitarias, que tiene que ver con las aguas negras, aguas blancas, ventilación, instalaciones eléctricas, dibujos de lámparas, tomacorrientes, sistemas de iluminación, dibujo topográfico, donde se representan los relieves de la tierra, montañas, lagunas, depresiones. Ahora bien, la normalización del dibujo es importante ya que a través de ella se puede unificar criterios a fin de facilitar los trazados gráficos y simplificar la lectura e interpretación de los dibujos por personas distintas de las que realizaron el dibujo original, con el objeto de lograr la universalidad en la aplicación de las normas. Los organismos oficiales de los distintos países se mantienen en contacto para lograr en un futuro unas normas únicas aplicables a todos los países. En diversos campos del conocimiento y de la industria es necesario representar un objeto suministrando a todos los datos técnicos de importancia. Hay que mostrar su forma aparente y hacer comprensibles sus partes interiores mediante un dibujo analítico basado en algunas convenciones que se exponen a continuación. A través de la normalización se disponen los tamaños de papel sobre los que dibujamos, formatos, las escalas, las líneas y sus tipos, las formas de acotar, las representaciones abreviadas. De esta forma, cualquier persona, con independencia del país de origen y del idioma que hable, es capaz de interpretar los dibujos técnicos realizados en cualquier parte del mundo si estos se han elaborado siguiendo las normas establecidas. Para ello existe entonces la Organización Internacional para la Estandarización, llamada ISO. Otro ejemplo de la normalización se lleva a cabo a través de las líneas normalizadas. Vemos este dibujo y cómo hay una representación de diferentes tipos de línea. Por ejemplo, la llena gruesa tiene como aplicación contornos vistos y aristas vistas, y son las líneas que, digamos, se observan como de primer plano. Tenemos la llena fina, que puede ser usada para líneas ficticias
para líneas de cota, para líneas de proyección, líneas de referencia, rayados, contornos de sección abatida sobre superficie del dibujo y ejes cortos. También tenemos las líneas finas de trazo que representan contornos o aristas ocultos. En términos generales, para esta asignatura vamos a trabajar con esos tres tipos de líneas. Hay otras más y están contenidas dentro de la clase escrita. Otro elemento importante son los formatos para dibujar normalizados, que van desde el A0 hasta el A8. Aquí podemos observar el formato A3 con el cual vamos a trabajar en la clase. El rotulado es parte de esa normalización y es el arte de dibujar letras, números y signos que acompañan el dibujo técnico bajo una estandarización o norma. La importancia es que la rotulación es parte integral del dibujo, ya que explica algunos aspectos, señala dimensiones y forma parte de una presentación. La utilidad de la rotulación es la de indicar por escrito toda la información necesaria del dibujo. Tenemos dos tipos de escrituras normalizadas, la DIN 16, que está inclinada a 75 grados, y la DIN 17 es la letra vertical normalizada. También tenemos los juegos de escuadras, cuyos ángulos son estándar. Por ejemplo, tenemos la de 60, 90 y 30, la de 45, 45 y 90. Debemos conocer muy bien esos ángulos porque a partir de ellos también conseguimos otros sumando los mismos. Por ejemplo, tenemos que con 45 y 30 obtenemos un ángulo de 75 grados. Con 90 y 30 obtenemos un ángulo de 120 grados. Con 45 y 60 tenemos un ángulo de 105 grados. Con 90 y 45 obtenemos un ángulo de 135. Con 90 y 60 obtenemos un ángulo de 150. Todos estos ángulos es muy importante conocerlos, ya que los ejercicios con los cuales trabajaremos contendrán muchos de esos ángulos. Los lápices son otros elementos que son normalizados y cuando observamos, tienen escritos sobre su cuerpo, dependiendo del grado de dureza, las letras B o las letras H. La letra B significa black, negro, la letra H, hard, duro, HB, semiduro, F, firme, fuerte. Ahora bien, las letras que se colocan con los números indican el grado de dureza. 3H es más duro que 2H y se usa para trazos de construcción. H para trazos, HB para acabado, al igual que B, 2B y 3B. Son mucho más blandos y más oscuros. Con esto, permítame terminar la clase. Muchas gracias.